Vamos a empezar una nueva colección de mensajes, series. Hemos venido intermitentemente haciendo algunas series, algunos mensajes, por así decirlo, sueltos o libres, aunque todo conecta en últimas y todo, digamos que de una u otra forma está relacionado. Pero la idea es empezar una nueva colección de mensajes que le hemos titulado Healthy Living o vida saludable o vivir saludablemente. Y esta idea de vivir saludablemente, no sé cuál seas tú de todos esos vegetales, pero si ves ahí hay como diferentes estados y diferentes emociones. Y quiero que captures la idea de que lo que caracteriza a estos vegetales no es tanto su estado físico, que es lo primero que uno piensa cuando piensa en healthy living, sino es más bien su estado emocional, el estado integral de su alma. Y de eso quiero que hablemos un poco hoy. Para eso tengo un pasaje, Tercera de Juan 1:2, es un pasaje que lo he usado y lo he predicado muchas veces. Es un pasaje que uno de los discípulos de Jesús, Juan, le dice o le escribe a uno de sus discípulos y sus amigos que se llama Gallo y le dice: amado, yo deseo, mi anhelo, es que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, pero dice algo importantísimo, así como prospera tu alma. Yo deseo que tú seas prosperado y que tengas salud y que prosperes en todas las cosas, así como. Y ese así como no es que Juan esté condicionando la prosperidad que él desea, sino lo que él está es revelando un principio espiritual. Lo que él está diciendo es: mira, mi anhelo es que prosperes en todas las cosas, pero eso va a suceder en la medida en que tú prosperes en tu alma. Y de ahí yo obtuve una frase que por años ya vengo predicando, unos 7, 8 años, y ha sido una frase icónica y central dentro del mensaje que Dios me ha llamado a dar, y es que tú nunca estarás mejor por fuera de lo que estás por dentro. Nunca estarás mejor por fuera de lo que estás por dentro. Puede haber una temporada de nuestras vidas en las que estemos muy bien por fuera, aunque por dentro sabemos que hay cosas que no están bien, pero eso no es duradero. Eso no permanece, eso es temporal. La prosperidad que permanece, la prosperidad que perdura, la prosperidad que se sostiene firme a pesar de las pruebas, de las dificultades, de los desafíos, es la que se fundamenta en una prosperidad interior. Y eso es lo que yo llamo una prosperidad o una bendición integral. Los seres humanos prosperamos integralmente y prosperamos de adentro hacia afuera. Pero el paradigma tradicional del mundo en el que vivimos es que prosperamos de afuera hacia adentro. Por eso la gente piensa cosas como: cuando tenga esa casa voy a ser feliz. Cuando me case voy a ser pleno. Cuando consiga mi media naranja, entonces ahí sí voy a estar completo. Cuando me gane la lotería, ahí sí voy a ser dichoso. Y pensamos que son factores externos los que van a tener la capacidad de bendecir nuestra vida interiormente. Porque la felicidad, no nos digamos mentiras, finalmente se manifiesta y se expresa abiertamente con una sonrisa, con una expresión espontánea de alegría, pero en realidad la alegría y la felicidad están dentro del alma y del corazón del ser humano. Y yo pienso, porque ese paradigma tradicional eso es lo que nos dice, que erróneamente en nuestra cultura se cree que si tú tienes afuera las cosas que se necesitan, eso va a impactar y te va a bendecir y por fin vas a ser feliz. Y la verdad es que es feo, no es feo lo que voy a decir, es triste lo que voy a decir, pero alguna vez escuché a alguien decir que la única diferencia que hay entre ricos y pobres es que los pobres todavía tienen la esperanza de ser felices cuando tengan dinero. Piensa en eso. La diferencia entre ricos y pobres es que los pobres todavía piensan o tienen la esperanza de ser felices cuando tengan dinero, porque el rico ya lo tiene y se dio cuenta que no hay nada que te compre la felicidad interior. No estoy con eso diciendo que tener una vida cómoda y buena no tenga un impacto en nuestro ser, claro que sí, pero tenemos que entender que el tener, el poseer, el construir exteriormente debería ser el resultado y la consecuencia de primero trabajar en mi interior. Y entonces hablemos un poco de esa vida interior, hablemos de ese concepto de la vida interior. La realidad es que lo que sucede en nuestra vida interior tiene la capacidad de impactar todo nuestro ser. Y en el mundo en el que vivimos, los gobiernos, las iglesias, las familias, las organizaciones, están compuestas por seres humanos. La sociedad es la suma de seres humanos, un gobierno es la suma de seres humanos, un Estado
en cierta forma es la suma de personas, un país es la suma de personas, una iglesia es la suma de personas. Cuando alguna vez visité una empresa, en ese tiempo vivíamos en Barranquilla y yo hacía coaching organizacional y hacía coaching para transformar los equipos de trabajo y para mejorar el ambiente laboral y una serie de cosas. Y en ese tiempo me acuerdo que fui a visitar una empresa y el dueño de la empresa nos contó un testimonio. Era una empresa de colchones que se quemó completamente y empezó un fuego. Un operario dejó algo mal conectado, en la noche se prendió un fuego y se quemó toda la empresa, todo. Él dice que no quedaron ni siquiera los papeles de la contabilidad, pero al día siguiente el llamado fue a reconstruir porque él dijo, nadie se quemó, ni una sola persona se quemó. Y la empresa no somos papeles, la empresa no somos colchones, la empresa no somos máquinas, la empresa no somos ladrillos, la empresa somos personas. Y ese señor tuvo la capacidad de liderar a esa organización, a esa familia de personas, para volver a poner en marcha la empresa a pesar de la calamidad. La empresa no son ladrillos, las iglesias no son ladrillos, las organizaciones no son ladrillos, somos personas. Eso plantea un desafío, que tú puedes tener la empresa más bonita del planeta, las oficinas más hermosas del mundo, las más tecnológicas, pero esa empresa va a ser tan próspera, tan bendecida y tan eficiente como lo sean los individuos que la componen. Y los seres humanos, no nos digamos mentiras, de cierta manera estamos averiados por dentro. De eso vamos a hablar un poco hoy, de la condición integral, de vivir saludablemente, qué tan saludables somos. Si no somos muy saludables, todo lo que toquemos va a ser impactado por nuestra salud o nuestra falta de salud. El matrimonio se ve impactado por la salud o la falta de salud integral de los individuos que la componen. Por eso no hay mejor curso matrimonial que el que trabaja en el individuo, no solamente en las dinámicas de pareja. Las dinámicas de pareja son buenas, pero a veces son cosméticas. Hay que trabajar en el ser interior. Y cuando uno piensa en organizaciones, en iglesias, y hoy en día sobre todo que está muy en auge toda esta idea del liderazgo y del coaching para los líderes y la formación de líderes, y en las iglesias uno siente a veces como pastor una presión de poner programas de liderazgo, programas para formar habilidades de liderazgo. Yo creo en eso, yo creo en el liderazgo, yo creo en tener capacidades para el líder, yo creo en que bueno que como iglesia podamos darle esas herramientas a las personas, pero no podemos descuidar el otro brazo tan importante que no tiene que ver con las habilidades del liderazgo, las habilidades externas, sino tiene mucho más que ver con la condición interna de las personas. Tengo una frase, dice así: de nada sirve enfocarnos en las habilidades exteriores del liderazgo si no trabajamos con la realidad de nuestro mundo interior, porque las personas, escucha esto, lideramos desde lo que somos y no desde lo que hacemos. Entonces no hay que trabajar tanto en el hacer, eso es importante, sino hay que enfocarnos en lo que somos, porque en últimas, si yo trabajo en lo que soy, eso afecta el hacer. Si yo corrijo lo que soy, si yo corrijo las raíces, eventualmente eso se va a ver reflejado en las ramas. Y hay muchas cosas que podrían tratarse cuando se viene a hablar de este tema del ser interior. Y para mí fue difícil. ¿Cómo hago una serie que no sea de 42 semanas? Porque imagínate qué pereza una serie de 42 semanas o de 10 o de 15, sino cómo hacemos una serie de 4, 5 semanas que nos ayude a todos como comunidad a crecer en nuestra salud integral y vivir saludablemente. ¿Y cómo hago para escoger? Y para eso acudí a uno de los libros que a mí personalmente más me gusta y se los he recomendado a algunos de ustedes. Es el libro de El líder espiritualmente, el líder emocionalmente sano, de Peter Scarsero. Él tiene todo un concepto que se llama la espiritualidad emocionalmente sana. Y en su libro, él plantea la idea del rascacielos. Ustedes saben que es un rascacielos. Un rascacielos es un edificio alto. Ponme la siguiente imagen. Aquí tengo una imagen del Empire State. Ese está hecho en fichas de Lego. Y claro, nosotros pues yo he tenido el privilegio y la bendición de ir a Manhattan, si alguno ha podido pisar Manhattan. La primera vez que yo salí del subway, porque yo llegué por el JFK, pero me metí al subway para llegar a Manhattan. Cuando yo por primera vez salí, uno no entiende el tamaño de esos edificios y el mundo en el que se metió. Cuando uno ve esos edificios es impresionante, pero uno no piensa mucho en lo que hay debajo. Imagínate todo lo que hay debajo, y no estoy hablando del subterráneo, del subway, estoy hablando de los cimientos, de la fundamentación que tienen esos mega rascacielos para poder mantenerse en pie y durar años o siglos, como es el caso de algunos de estos edificios que son
de hace 2, 3 siglos. De manera que para que un edificio de estos se mantenga en pie, es necesario tener unos buenos cimientos, un buen fundamento. Y Peter Scarsero habla de la vida exterior y en sus libros plantea y desarrolla temáticas relacionadas con la vida exterior, la comunicación asertiva, la formación de equipos, cómo liderar equipos de alto desempeño, el trabajo bajo presión. Esas cosas son importantes, pero él dice, no sirve para nada trabajar en eso si primero no trabajamos en la vida interior. Y habla de 4 pilares, que son los que vamos a querer desarrollar durante esta colección de mensajes, es decir, que hoy vamos a trabajar en uno de esos pilares y las próximas enseñanzas o las próximas sesiones vamos a estar trabajando los siguientes pilares, y él habla de enfrentar nuestra sombra. Hoy vamos a hablar de eso, de hecho esta enseñanza se llama La Sombra. Una vida equilibrada, muy importante, lo vamos a hablar en la siguiente sesión. Una vida sin afán, ese creo que va a estar ganador, yo necesito ese para mi vida. Y practicar el reposo. ¡Qué tremendo! Esto no me lo inventé yo, o sea, este es un hombre que tiene mucha trayectoria y que ha ayudado a miles, si no millones de líderes en el mundo con este planteamiento, de trabajar en la vida interior para poder fundamentar, pues obviamente el rascacielos de nuestra vida y que nuestro edificio sea altísimo. ¡Qué bueno que sea altísimo! Qué bueno que tu matrimonio llegue muy alto, qué bueno que tu empresa llegue muy alto, qué bueno que el ministerio llegue muy alto, pero si no trabajamos en los fundamentos, cuando viene la crisis, ese edificio se cae. Entonces, hay algunos aspectos interesantes cuando hablamos acerca de la construcción de este rascacielos y de esta idea. El primero, como ya lo hablé, es la buena fundamentación, y quiero que entendamos que la salud emocional y la madurez espiritual no se pueden separar. Voy a repetir eso. La madurez espiritual y la salud emocional no se pueden separar. No, es que yo soy muy maduro espiritualmente. ¿Por qué no? Porque sé mucha Biblia, porque oro mucho, porque... ¿Y cómo está tu alma? No, ese es otro asunto. Entonces no eres maduro. No puedes decir que eres maduro si no eres saludable. Y en las iglesias hemos cometido el error por años de sobreenfatizar en el desarrollo del espíritu del individuo a través de las disciplinas espirituales, que son muy importantes, pero hemos descuidado un poco el alma, hemos descuidado un poco el ser interior, hemos descuidado un poco las emociones, hemos descuidado un poco ese asiento de los pensamientos, de la razón, de la lógica, que es parte del diseño divino, y de hecho es una de las 3 partes con las que nosotros fuimos creados. Por eso mira esta frase de Peter Scarsero, dice así: el liderazgo espiritual maduro se forja en el crisol de las conversaciones difíciles, primero, la presión de los conflictos en las relaciones, el sufrimiento de los reveses y las noches oscuras del alma. Me gustaría que eso fuera una frase diferente, ¿no? El liderazgo espiritual maduro se forja en las reuniones bonitas los domingos y en adorar a Dios todos juntos y en cantar salmos con alegría, pero realmente él dice a partir de su experiencia, mira, ¿quieres forjarte y madurar en tu ser interior? Vas a necesitar tener conversaciones difíciles. Por eso yo digo que no hay nada que fortalezca más un matrimonio o una relación de pareja que las buenas conversaciones. Cuando los matrimonios están en conflicto, yo les digo, salgan y hablen, conversen, hablen profundo, hagan preguntas difíciles, conversen sobre las cosas que no quieren hablar, saquen a la luz las sombras, saquen a la luz las cosas que no están iluminadas. Y por eso la invitación hoy es a enfrentarnos a nuestra sombra. Ese es como el primer pilar. Enfréntate a tu sombra, maneja tu sombra, controla tu sombra, conoce tu sombra. No podemos desarrollar nuestro mundo interior si no aprendemos a guiarnos a nosotros mismos. Es imposible que podamos controlar nuestro mundo interior y desarrollarlo si no aprendemos a guiarnos a nosotros mismos. A veces queremos liderar a todo el mundo. No nos podemos liderar ni siquiera a nosotros mismos. Si somos honestos, en ocasiones no podemos con todo ese cúmulo de emociones y de realidades que hay en nuestro interior. Y guiarnos a nosotros mismos tiene que ver con enfrentarnos a aquellas cosas internas que preferimos descuidar o incluso negar. ¿Será que cada uno de nosotros puede decir, yo tengo cosas que he descuidado o negado? Realidades con las que no quiero lidiar,
cosas que, como dice uno, la metí debajo de la alfombra, la puse allí en el cuarto de San Alejo, decimos en Colombia, en el cuarto donde guardo todo. Aquí no hay cuarto de San Alejo, aquí hay garage de San Alejo, eso es todo, la mitad de la casa es San Alejo. Bueno, allá metió uno eso y no quiero saber de eso hasta el otro año o hasta que venda esta casa, mejor dicho, métalo bien allá atrás, que uno se le olvida que existe. El problema es que sí hay compartimientos del alma donde podemos meter cosas y guardarlas y creer temporalmente que las cosas están bien porque están allí guardadas, pero hay algo que puede llegar a detonar, que eso se active y que salga, esa sombra sale a la luz y entonces puede dañar a las personas que rodea, puede dañar la organización, puede dañar la familia, y por eso, vez tras vez, vemos matrimonios que se acaban de manera repentina, amistades que nunca más siguieron después de que eran los mejores amigos, iglesias que se dividen y se acaban y la gente no quiere volver a saber el uno del otro. ¿Por qué? Porque no lidiamos con nuestras emociones, no lidiamos con nuestro ser. Y todos tenemos una sombra. Dile a la persona que tienes al lado, tú tienes una sombra. ¿Qué es una sombra, Felipe? ¿De qué está hablando? O sea, ¿qué me está diciendo? ¿Me está insultando? ¿Estoy insultando al de al lado? Bueno, definamos la sombra. Y mejor no la defino yo, sino que la defina, en este caso, Casero, quien define la sombra como la acumulación de emociones sin controlar, motivaciones poco puras y pensamientos que, aunque mayormente inconscientes, influyen de modo fuerte en tu conducta y la moldean. Entonces él dice, lo primero que es la sombra es emociones que no controlo. ¿Alguien aquí tiene emociones que no controla? Ira, rabia, celos, envidia, pereza, desánimo, frustración. Todas estas son emociones. Cansancio interior, desaliento. Y tú dices, es que yo no sé cómo controlar esto. Ok, entonces ahí hay una sombra. Motivaciones poco puras. Alguien, no, yo sí, si viera mi mente se sorprendería de lo pura y lo limpia que es. Yo creo que todos tenemos de una u otra manera motivaciones poco puras, algunos están más podridos que otros. Me gustaría tener un escáner de pureza de emociones. Yo me acuerdo que cuando iban profetas a la iglesia, cuando era más chiquito en la fe y llevaban el profeta a la iglesia, yo no lo miraba a los ojos porque yo creía que esos manes tenían la capacidad de medir el nivel de espiritualidad de uno. Yo siempre pensaba eso, hasta que me nombraron pastor y yo empecé a mirar a la gente como para ver si de pronto con el llamado pastoral venía eso no viene. Hay un don que se llama el discernimiento de espíritus, pero créeme, esa capacidad de pesar y medir las intenciones de la gente y la pureza, eso solamente, gracias a Dios, solamente el Señor a través de su Espíritu Santo. Él sí nos pesa y a veces nosotros cuando nos miramos al espejo del alma, pero es mejor meterlas ahí abajo porque a veces no nos queremos ni enfrentar a ellas. Y alguien tiene pensamientos que influyen de modo fuerte en su conducta y la moldean. ¿A qué se refiere? Cosas que tú dices, yo no sé por qué hice esto, por qué reaccioné así, por qué le tiré el teléfono, por qué le grité, por qué le tiré la puerta, por qué le pegué a la pared, por qué lo empujé, por qué, que tú dices, no sé por qué reaccioné de esa manera. Bueno, hubo algo que te impulsó, hubo una situación interna que desató una conducta externa que tú dices, yo no tuve control sobre eso, yo ni pude decir, respondí muy rápido, reaccioné muy rápido, ok, ahí hay una sombra. Y también dice, segunda definición, que la sombra es la versión dañada, pero mayormente escondida de la persona que eres. O sea, tu sombra es tu versión averiada. Y por eso es que muchas veces está atrás, es como el iceberg. ¿Han visto los icebergs, los glaciares? Dicen que los glaciares típicamente entre el 10 y el 15% sobresalen por fuera de la superficie y hay un 85-90% por debajo. No sé si sabes que en el 100% de los casos donde hay barcos o cruceros interoceánicos que naufragan como consecuencia de haber chocado con un glaciar, fue porque se dieron con la parte no visible. Porque lo vieron allá y el capitán dijo, no, eso está muy lejos, pero no supo que de pronto por aquí con curvita, pero muy superficial, pero no salía, había un pedazo de hielo. Y la mayoría de las veces alguien se casa con una persona espectacular, porque el glaciar es espectacular. Ese 10% es divino, pero tú te casas y sale ese 90%.
Y tú dices, ¿de dónde salió este asunto? ¿Con quién me casé? Hay un programa así en Discovery o en History, dice, ¿con quién diablos me casé? No sé si lo han visto. Y es eso. Por eso yo le digo a las parejas, no hay mejor prematrimonial que conocerse, de verdad. No con una cartillita, con conversaciones, pasando tiempo juntos, entendiendo sus realidades. Vaya, conozca a sus suegros. Vaya a ver a su suegra porque así va a ser su esposa en unos años, no solamente físicamente, sino así va a ser también emocionalmente. ¿Te das cuenta? Contratas a alguien. Yo no trabajé en recursos humanos, pero yo tuve la posibilidad de contratar muchas personas porque tuve puestos gerenciales en diferentes organizaciones y entrevisté mucha gente. Y había candidatos que uno decía, qué belleza, o sea, qué belleza, pero es que ¿quién pone en la hoja de vida? Soy fregón, soy perezoso, llego tarde, huelo mal, soy mal geniado, si no como estoy de mal ánimo, tengo que dormir 14 horas al día. Nadie dice eso en la hoja de vida. En el resumen la gente lo que pone es lo bueno, lo bonito, lo de mostrar. Y vivimos en un mundo muy orientado a la imagen, al mostrar. Y ese 10% es bellísimo, casi todos tenemos ese 10% bien desarrollado, pero tenemos que trabajar en ese 90% que no se ve. Y eso dice Peter Scarsero que es la versión dañada pero mayormente escondida de la persona que eres. Todos tenemos una partecita que no la vamos a poner en el LinkedIn, no la vamos a poner en el portal de búsqueda de empleo, no se la vamos a contar a la persona con la que estamos saliendo, no se la vamos a contar a nuestros amigos del colegio en nuestro primer mes o día de colegio, no se la vamos a publicar en las redes sociales, pero está bien, pues no estamos diciendo que tengas que hacer eso, pero no puedes esconderla, tienes que tratar con eso tú, porque lo que escondes no se mejora, lo que escondes no progresa, lo que escondes no es impactado por la luz. Y la luz es la única que puede transformar y cambiar esa realidad. No sé si conocen la famosa historia de Dr. Jekyll y Mr. Hyde de Robert Louis Stevenson. Déjenme leerles. Ahí creo que les traje una fotico de Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Yo lo veía en caricaturas, en Cartoon Network había como una versión para niños de este personaje. Dice, durante el día, el Dr. Jekyll lleva una vida refinada y muy respetable con muchos amigos. Pero, por las noches, ronda por las calles como el violento Mr. Hyde. Aunque al principio disfruta de su capacidad para complacer a Mr. Hyde, su lado sombrío con el tiempo, el Dr. Jekyll pierde su capacidad de control y comienza a pasar una y otra vez entre sus dos identidades. Cada vez más se convierte en el tenebroso Mr. Hyde en los momentos más inoportunos. La historia termina cuando Jekyll se da cuenta finalmente de que pronto se convertirá en el malvado Hyde para siempre y se quita la vida. Por supuesto, esta es una historia extrema, pero yo creo que todos tenemos esas situaciones donde luchamos como con esas dos versiones de nosotros mismos, la versión bonita, la versión chévere, la versión que es parte de nuestra esencia y es parte de lo que somos, pero algo que de repente sale y quiere controlarnos, quiere sacar de alguna manera lo peor de cada uno de nosotros. Ahora, es importante entender algo para traer balance y traer equilibrio ahorita que estamos hablando de la sombra, y es que tú eres más que tu sombra. O sea, quiero que entiendas que tú no eres tu sombra, esa no es tu esencia, eso no es lo que te define. Yo no dije en ningún momento, tu sombra te define. Lo que estoy diciendo es, todos tenemos una sombra. Quiero ser equilibrado, porque ojo, una cosa es decir, tú eres tu sombra, eres eso que está ahí abajo. No, eso es parte de ti. Pero eso no te define, esa no es tu identidad, esa sombra no es tu identidad, lo que tenemos es que trabajar con ella, para que justamente no cambie nuestra identidad, para que no moldee nuestra identidad y para que no tome control, como la historia de Dr. Jekyll y Mr. Hyde, que tarde o temprano la parte negativa tomó control. Tenemos que trabajar con ella para que no tome control de nuestras vidas. Y hay, de alguna manera, diferentes formas en las que podemos relacionarnos con nuestra sombra. Digamos que hay como dos extremos o dos puntos de vista para las personas que entienden esta realidad. Hoy que se las estoy presentando, ustedes pueden salir de este lugar de alguna forma con dos extremos que son nocivos y que quiero llevarlos a evitar. El primero dice,
soy totalmente malo, terriblemente pecador y nada bueno habita dentro de mí. O sea, alguien puede salir de aquí diciendo, no, yo soy una porquería, definitivamente Felipe tenía razón, mejor dicho, mi amor, tenemos que hablar, te tengo que contar un montón de cosas, o sea, tranquilos, espérese, o sea, sí hay que lidiar con eso, pero yo no quiero que aquí se acabe ningún matrimonio, ni que pase ninguna catástrofe, ni que nadie se deprima, ni que nadie salga a hacer locuras, sino al contrario. Queremos traer equilibrio y balance, pero entonces una postura puede ser, yo soy lo peor, yo soy una porquería, yo definitivamente sí estoy muy mal. De hecho, en Romanos 7:18, el apóstol Pablo dice, porque yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza débil, no reside el bien, pues aunque tengo el deseo de hacer lo bueno, no soy capaz de hacerlo. Y hay personas que se pegan demasiado a esa postura, no es que yo no soy capaz de hacer lo bueno. Así soy yo nací podrido, yo estoy mal hecho, yo no sé, a mí me pasó algo de niño me hicieron y yo mejor dicho no tengo remedio. Esa postura no es saludable, esa postura es muy radical y no es saludable. El otro extremo, que es el otro lado del péndulo, entonces dice, soy totalmente bueno. Entonces fíjate que el primero es todo es sombra y el segundo es todo es del 10%, el resto no importa, por eso es que no se ve, Dios lo hizo perfecto, está debajo del agua, no pasa nada, está ahí debajo de la alfombra. Soy totalmente bueno, soy una nueva criatura en Cristo, un santo que es obra formidable y maravillosa de Dios, todo el otro extremo. Y se basan de pronto en 2 Corintios 5:17, que ustedes lo conocen, si alguno está en Cristo, nueva criatura de las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Entonces pelean con la mujer y ella le dice, pero es que usted ¿por qué es así? Te reprendo, soy como, me estás diciendo cosas que no son, tienes que declarar verdad sobre mi vida. No, pues te estoy diciendo que estamos en un conflicto, es una realidad que estamos viviendo. Y anulan esas personas de alguna manera su sombra y dicen, no lo acepto, no lo recibo. O sea, ¿cómo así? ¿Eres perfecto? Sí, Dios me ve perfecto. Bueno, pues Dios sí, porque Dios es demasiado bueno, pero yo estoy viendo la realidad, yo tengo que vivir contigo, yo tengo que aguantarme esto. Entonces te das cuenta, los dos extremos son nocivos. No podemos ni decir, soy solo sombra o no tengo sombra. Tenemos que tener un equilibrio y un balance. Yo sé lo que soy, pero yo entiendo que hay unas realidades con las que tengo que lidiar. Y yo creo que hay que aprender, por ejemplo, de Pablo. Yo creo que Pablo fue un hombre balanceado y equilibrado. El mejor evangelista, el mejor misionero, uno de los mejores escritores y teólogos que ha pisado este planeta, pero a la vez en esa capacidad y en esas virtudes y de saber lo que él era y de tener claridad sobre lo que él era, él reveló esas luchas y esas dificultades que él estaba enfrentando. 2 Corintios 12:9 dice, pero el Señor me ha dicho, mi amor es todo lo que necesitas, pues mi poder se muestra plenamente en la debilidad. Así que prefiero gloriarme de ser débil para que repose sobre mí el poder de Cristo. El balance que trae Pablo es muy poderoso. Porque Pablo nos está diciendo, no es que te creas perfecto, no es que te creas una porquería, es que entiendas que eres hijo de Dios, como Él te ve, pero que tienes unas realidades, debilidades, que al presentárselas a Él, no al esconderlas, Él puede obrar con su poder en tu vida. Él puede ayudarte a transformarlas y a cambiarlas. Dios no puede obrar en lo que está oculto, apréndete eso. Dios es un Dios de luz, la Biblia dice Dios es Dios de luz. El apóstol Santiago dijo, el Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. ¿Qué quiere decir? Que todo lo que yo tengo escondido y no lo traigo delante de Él, Él no puede obrar en eso. No puede no porque no tenga la capacidad de hacerlo, sino que por su decisión y su soberanía, Él no violenta tu propia voluntad. Y si tú lo escondes, Él entiende que tú no quieres que Él trabaje con eso. A mí me pasa, por ejemplo, y yo no soy Dios ni cerca de serlo, pero a mí me pasa que vienen parejas a consejería. Entonces uno ya sabe la versión de la mujer. Normalmente las mujeres son las que piden la consejería, por cierto. 90% de las consejerías la piden la mujer y el man viene arrastrado de una oreja. Eso es así. Pero uno ya sabe, ella ya se ha reunido con uno, o con mi esposa, o con los dos, ya nos contó el cuento, claro, es su versión, uno entiende, pero normalmente la versión de la esposa yo la creo, típicamente yo la creo, y uno ya sabe el cuento, uno ya sabe los problemas del man, uno ya sabe el mal genio, que es iracundo, que lo que sea, que habla mal de uno, porque hay mujeres que son súper sabias, ¿no? Le dice, pastor, es que hasta de usted habla mal y tal cosa, y uno le toca amar al man, ¿no? Eso le toca a uno así. Pero vienen acá, se reúnen con uno, y cuando uno se sienta a hablar con la pareja, bueno, cuéntame, ¿cómo estás? Bien, perfecto. Todo excelente, glorioso, pastor, es que desde que estamos yendo a la iglesia, eso nos cambió la vida, usted es una belleza, tal, y uno dice, y no hay nada más frustrante
que saber que hay algo ahí, pero no poder hacer nada porque no me lo has dicho. Así es Dios, de alguna manera. ¿Tú crees que Dios no sabe lo que hay ahí? Sí, pero Él no te va a violentar si tú no le dices, Señor, ayúdame con esta debilidad, ayúdame con esta situación, obra en mi vida. Entonces fíjate que el balance y el equilibrio no es soy una porquería y no puedo hacer nada, sino yo sé lo que soy, sé mis debilidades, pero sé quién eres tú, Señor. Sé en quién he creído y sé que soy tu hijo, ayúdame con esta situación. Y ahí es donde Él se va perfeccionando en nosotros. Por eso, iluminar la sombra con la luz de Jesús es el primer y más importante paso que debemos dar. Para lidiar con nuestra sombra, para trabajar con ella, lo primero que tenemos que hacer es iluminarla con la luz de Jesús. Eso tiene que ver con sacarla de donde la tenemos escondida. Cuando sacas esa realidad y la iluminas, deja de ser sombra. Yo ahorita, por ejemplo, compramos esta cámara y compramos unas luces para empezar a mejorar la forma como presentamos el mensaje, también Marte, pues en todo esto incluido, y uno pone una luz y hay unas sombras atrás. ¿Y qué hace para quitar las sombras? Pone otra luz para las sombras. ¿Te das cuenta? Entonces la luz que me ilumina saca una sombra y la otra. Entonces deja que Cristo te ilumine para que saque sombras y deja que la luz de Cristo, porque Él está en todo lugar, trabaje con esas sombras también, pero no las escondas. No te prives de presentárselas a Él. Entonces, ya llegando como a la recta final del mensaje, ¿qué debemos hacer con nuestra sombra? Ya quedó claro que todos tenemos una, ya quedó claro que en esas dos posturas y en esos dos extremos tenemos que buscar el equilibrio y el equilibrio consiste en presentarle y dejarle ver esa sombra a Jesús. La verdad es que solo hay dos opciones, tú solo tienes dos opciones para trabajar con tu sombra. La primera es ignorarla hasta que te choques contra un muro y el sufrimiento sea tan grande que al final no tengas otra opción que lidiar con ella. Escucha lo que te estoy diciendo. Tienes dos opciones con tu sombra, ignorarla hasta que te estrelles y igual, o voluntariamente empezar a actuar, observar valientemente y trabajar en aquellas cosas que trajeron o que produjeron esa formación de esa sombra. Yo digo que desnudarse, porque dejar ver la sombra tiene que ver con desnudarse, con ser vulnerable, con exponer cosas íntimas de nuestro ser. A veces nos toca desnudarnos ante nuestra pareja, desnudarnos ante un líder, desnudarnos ante un amigo, desnudarnos ante un consejero, ante Dios mismo. Es mejor cuando tú te quitas la ropa a cuando te la quitan. Yo le digo a la gente, quítese el pantalón usted, hermano, que si no va a venir alguien por detrás y lo va a dejar en viringa. Y eso no es tan chévere, porque te coge de imprevisto y quedas y se siente maluco a cuando tú dices, espere, yo me la quito, a mi ritmo. ¿Te das cuenta? O sea, tienes dos opciones, pero a últimas las dos opciones te van a llevar al mismo resultado. O trabajas con la sombra, o trabajas con la sombra, o trabajas con tu ser interior, o trabajas con tu ser interior. Ahora, si decides hacerlo voluntariamente, que es lo que yo te recomiendo, pero yo no puedo, así como Dios no lo hace, yo tampoco lo puedo hacer. Yo no puedo sentar a ese hombre que no me quiso contar nada y decirle, pues yo ya sé, tu esposa me contó, porque además los meto en un rollo peor. Si no quiere hablar, pues se irán a pelear en el carro y a seguir en esos círculos viciosos, porque yo qué puedo hacer. Pero si tú dices, yo sí decido, Felipe, yo decido que voy a trabajar con la sombra voluntariamente. Yo sí quiero trabajar con eso. Bueno, déjame darte 4 caminos. Esto es lo que quiero que te lleves para la casa. 4 caminos para trabajar con tu sombra. El camino número 1, el primero, domina tus sentimientos y dales nombre. Ese es el primero. Toma control, domínalos y ponles un nombre. Ponle un nombre a tus emociones. Nosotros en un proceso que hicimos hace un tiempo de sanidad interior nos enseñaron a hacer un diario de emociones. Y hay personas que son más hábiles y más versadas en este asunto del manejo de las emociones, lo que llaman la inteligencia emocional. Hay otros como yo que somos más torpes. Entonces yo estaba como, yo digo que rayado, ese es como un término que yo uso, es que estoy como rayado, como que me quedé ahí en un círculo como el disco rayado, pero no sé por qué. No sé si tengo ira, no sé si es frustración, no sé si es enojo, no sé si es vergüenza, no sé si es culpa.
y me costaba mucho diagnosticar qué emoción yo estaba sintiendo. Pero ese ejercicio del diario de las emociones me empezó a ayudar. El diario de emociones consistía en mi día a día, de verdad, en cada momento, empezar a escribir cómo me siento, esto que siento, cómo se llama, y sacamos un glosario de emociones, emociones que yo ni sabía que existían, y había una definición. Yo te lo puedo pasar si tú quieres, tú me escribes, Felipe, me pasa el glosario, yo te lo busco y te lo paso. Y si nos estás viendo por internet, escríbeme y yo te paso el diario de emociones. Hay como 80 emociones. Uno pensaría, feliz, triste, ya. No. Hay un montón de emociones. Lo primero que yo tengo que aprender a hacer es dominarlos y nombrarlos. A lo que tú le pones un nombre, yo ya sé que yo estoy lidiando con eso, yo ya sé que yo estoy enfrentando esto. Lo segundo, identifica patrones generacionales y prepárate para vencerlos. Lo primero es aprender a entender tus emociones. Lo segundo es identifica estos patrones generacionales y prepárate para resolverlos y para enfrentarlos. ¿Qué son patrones generacionales? ¿Tú has visto que uno va al médico y el médico le dice en su familia hay antecedentes de y te hacen hacer como un checklist, como una lista? Cuando uno empieza a meterse en todo este tema de enfrentar su sombra y su mundo interior, hacer este mismo ejercicio, entender qué pasaba en tu familia, qué pasó en el matrimonio de tus padres, qué pasó en el matrimonio de tus abuelos, qué pasó en el matrimonio de tus tíos, qué pasó en el matrimonio de otras personas dentro de la familia, es muy valioso, no porque como dicen algunos, no, si le pasó a ellos le va a pasar a usted, sino, ojo, eso es algo que se ha presentado en tu familia. Qué importante que tú sepas que hay un patrón. Conocerlo e identificarlo, como dice el libro El arte de la guerra, si lo han leído alguna vez, todo empieza conociendo a nuestro enemigo. Y tú tienes que conocer a qué te estás enfrentando. No deberías embarcarte en un matrimonio, en un proyecto matrimonial, sin saber cómo fue el matrimonio de tus padres, cómo fue el de tus abuelos, cómo fue el de tus bisabuelos, por ambos lados. Hay que hacer una investigación, eso se llama un genograma. Y obviamente en esta prédica no pretendo entrar en el detalle del genograma. En Core vamos a hablar un poquito acerca de eso, tampoco lo vamos a desarrollar y más adelante seguramente tendremos oportunidades para hacer ese ejercicio de investigación, pero tú no tienes que esperar hasta allá. Tú puedes empezar a usar un poquito el sentido común. Cómo era tu papá, cómo era tu mamá, cómo era tu abuelo, cómo era tu bisabuelo. Eran iracundos, eran borrachos, eran agresivos, eran mentirosos, eran malos en el manejo del dinero. Ok, yo me voy a cuidar de eso, yo voy a empezar a poner en marcha estrategias para yo no ser así. Yo voy a invertir en mi conocimiento para no repetir esos mismos patrones y esos mismos errores. Tercero, identifica esos guiones negativos que te han transmitido. Esos guiones negativos son mensajes que hemos internalizado o interiorizado que moldean nuestra conducta y nuestra manera de pensar.